¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de salud y bienestar en donde nos acompaña, como siempre, el doctor Luis Fernando Frías. ¿Cómo estás, doc? ¿Qué tal, Israel? Mucho gusto de estar aquí de vuelta. Sí, ¿verdad? Ya teníamos rato sin grabar, pero qué bueno que ya se dio la oportunidad. Sí, claro. Has estado muy ocupado, parece que es un mes con muchas situaciones médicas de los pequeños, ¿no? Sí, no, principalmente en esta temporada lo que hemos visto mucho son las enfermedades respiratorias. Es un repunte en estos meses de invierno. Claro, y claro. es lo que me ha tenido ocupado principalmente. Y se agravan fácilmente, ¿verdad? Pues depende de los casos, pero sí, sobre todo en niños que tienen pues algún problema ya de base respiratorio o pues algunos que no tienen, sobre todo las vacunas, que es lo más importante. Las vacunas, tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Sí, claro. Digo, yo no estoy en el ambiente médico, tú evidentemente sí, pues por eso estás aquí en este espacio para hablar de salud y más que nada medicina pediátrica, ¿verdad? Claro. Pero en el run de la gente y sobre todo ahora con el COVID, se escuchó mucho los famosos antivacunas. Y no, que no le pongas vacunas a tus hijos y que no te vacunes del COVID y que no sé qué. Y también me tocó escuchar los puntos de vista de muchos médicos que decían, no, todo lo contrario. Hay que procurar tener todas las vacunas para procurar ayudar al cuerpo a estar sano, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay muchos mitos y muchas situaciones que nos hablan de las vacunas, del cual tú tienes el día de hoy material que nos va a ayudar a entender. A los papás les va a ayudar mucho mejor a tener confianza en cuanto a qué vacunas aplicar para llevar cuidadosamente la salud de sus hijos adelante, ¿verdad? Sí, claro. Compártenos un poco, doc, por favor. Sí, claro. Básicamente, pues vamos a hablar un poco de estos antecedentes que lo mencionaste bien, de estos movimientos que son pues antivacunas, que están muy de moda últimamente, pero no es algo reciente. De hecho, es desde la década de los 90 que empezó todo esto. El auge de este tipo de movimientos. Ajá, y ya de entonces para acá se repuntó cuando fue la pandemia reciente del 2020 con el COVID. Y pues todos los mitos y todas las especulaciones que hay respecto a las vacunas se han visto, pues, y vamos a ver eso junto con el esquema de vacunación aquí en México, que es el que quiero poner un poco más de énfasis. Bien. ¿Por qué? Porque es el que nosotros como médicos pediatras reforzamos principalmente tanto en la consulta como en el medio público, pues, en este caso. Bien. Ok, entonces, pues, hablando un poco en la historia de las vacunas, esto viene desde el siglo XVIII, más o menos, en 1796, es el primer registro oficial que se tiene, pues, ahora sí que de una vacuna, que fue por un médico inglés llamado Edward Jenner. Él es el principal como componente de esta cuestión. Se reconsidera que es el padre de la inmunología moderna porque sentó las bases para esta misma cuestión. La idea de él era básicamente vacunar a las personas porque se dio cuenta que en ese entonces había una brote de viruela que era pues muy grave. Muchas personas fallecieron en ese entonces, pero se daban cuenta que había una parte de la población particular que no se veían afectadas, que eran las mujeres que se dedicaban a ordeñar a las vacas, porque había unas cepa del virus que afectaba a las vacas y era similar a la cepa humana. Entonces las mujeres que se contagiaban de esta habían tenido mucho contacto. Tenían cierta inmunidad contra la variante humana. Entonces él se dio cuenta de esto y empezó con las experimentaciones. De hecho, tomaba un poco de el suero de estas mujeres para inocular a un niño que fue el primer paciente vacunado de la historia, pues, en realidad. Y ya después de eso se inoculó con la cepa intencional del virus humano y se dio cuenta de que realmente no tenía sintomatología. Entonces él dijo, bueno, aquí hay algo, y se empezó a generalizar toda esta cuestión. Y de hecho el nombre de vacuna viene de la palabra griega, de vaca, precisamente. Por eso se les llama hacia estas inyecciones a las vacunas. Nunca lo hubiera pensado, ni siquiera lo había relacionado. Sí, de hecho. Si es cierto, la vacuna tiene que ver con vaca. Viene con eso de ahí, precisamente, de esta historia que es lo que nos tiene, pues, desde, como te digo, el siglo XVIII para entonces. Ha habido, pues, muchísimos avances desde
ese entonces, otro personaje que tiene mucha relevancia en este entonces es uno de los químicos franceses más famosos de ese siglo, que es Louis Pasteur. Él fue uno de los que patentaron las primeras vacunas. Se le atribuyen la vacuna del cólera y del anthrax en 1880 y desde entonces se han ido purificando muchas vacunas, inicialmente con bacterias vivas, completas, y después con distintas tecnologías hasta lo que tenemos hoy en día, como la vacuna de ARN, que es la de COVID en el 2020, que hasta solamente eso son una parte del virus, ¿no? Es el código genético del virus, el cual se reconoce como un antígeno, así se le llama a la parte del virus que produce los anticuerpos, y de hecho es la primera vacuna en su tipo que fue aprobada para el uso en humanos, en este caso, para esa misma cuestión, y pues es lo que principalmente ha habido en esta cuestión de vacunas. O sea, hablar de vacunas es muy amplio, pero digamos que es como los puntos más importantes que ha habido desde pues su invención teóricamente en el siglo XVIII hasta lo más reciente que nos tocó vivir también, que es en el 2020, pues la pandemia por COVID-19. Sí, donde fue el boom de la vacuna, ¿no? Toda la población haciendo grandes filas para vacunarnos, ¿no? Sí, claro. O sea, y de hecho se sabe que fue algo pues extraordinario y una cuestión pues ahora sí que hasta de contratiempo, porque normalmente para la aprobación de las vacunas se requieren unos ensayos muy largos, pues digámoslo así. Y ya ahorita pues la vacuna que se dio para COVID se aprobó en tiempo récord, digámoslo así. Y de hecho todavía hay varios estudios que se están concluyendo sobre los efectos de la vacunación, que eso es lo que también vamos a ver ahorita en la siguiente cuestión, sobre todo. Ok, sí, y me imagino, Doc, obviamente, desde su nacimiento, me imagino que las vacunas tuvieron resistencia, ¿no? Sí, claro. Es como que me vas a inyectar virus, ¿no? Si es de lo que nos estamos cuidando, ¿no? Exactamente, sí. Estos movimientos, a lo mejor, como lo mencionaste al inicio, que son de antivacunas, pues prácticamente es desde el principio, pero más que nada yo creo que tiene que ver con el temor a muchas personas de que no tienen la conciencia de que, pues, como te digo, es un virus que sí te van a inyectar, pero no normalmente las vacunas de ahora son bastante seguras, no son virus completos, son partes de virus, que son las que ayudan a crear la inmunidad, y de hecho pues han ayudado a erradicar algunas enfermedades a lo largo de la humanidad. La viruela fue una de ellas, pero en las otras que están pues presentes en las vacunas casi se han erradicado en algunas localidades aquí mismo de México o del mundo, pues que es donde se ve. Por desgracia todavía siguen muy presentes en países de bajos recursos que no se puede acceder fácilmente a las vacunas. Así y entonces es lo que nos tiene el reto, pues de hecho, para este siguiente medio siglo, digamos así, para la Organización Mundial de la Salud, que es la idea. Ok. ¿Y desde qué edad comienza lo que es un esquema de vacunación o los niños deben de ser vacunados? Sí, básicamente el esquema de vacunación aquí vigente en México está desde también los años 90, desde 1991 es cuando se habla del inicio del mismo y ha sufrido varias modificaciones. Hasta el momento, básicamente las vacunas se reciben desde el momento del nacimiento, más o menos hasta los 11 años, que es donde se tiene contemplado el esquema de vacunación para que se complete. O sea, se habla dependiendo desde la fuente, de aproximadamente 15 dosis, que son las que se les dan a los niños desde el nacimiento hasta, como te digo, los 11 años, y dependiendo de las mismas pueden elevarse, algunos dicen 17 contando los refuerzos, pero básicamente son dosis desde el nacimiento. La primera es la vacuna más famosa, la BCG, que es la de la tuberculosis, que se pone en el brazo derecho, la famosa, es la que nos deja la marquita. Sí. Exactamente, la marquita de esa es la vacuna de la tuberculosis. ¿Es una cicatriz? Sí, básicamente. Es una cicatriz que ahí se ayuda precisamente para darnos cuenta de una evidencia de que hubo una vacuna, básicamente. O sea, en México se pone a todos los recién nacidos en el brazo del lado derecho para estandarizarlo y así decir, bueno, si buscamos esa vacuna intencionadamente, ahí se debe de encontrar en esa cuestión. Además, al nacimiento se pone la vacuna de la hepatitis B. ¿Para qué? Para prevenir, sobre todo en madres que son portadoras de este virus, que se transmita hacia el recién nacido. Estas
Estas vacunas idealmente tienen que ser en las primeras 12 horas de vida de los recién nacidos, aunque pues se pueden poner después en la vida. De hecho, los refuerzos se ponen posteriormente, pero las primeras vacunas son esas básicamente desde el recién nacido. Desde el nacimiento. Básicamente, ya después de eso, el esquema se divide más o menos en otras dosis de refuerzo de cada 2 meses, a los 2, 4, 6 y 8 meses. Básicamente son las que vemos principalmente, que son las vacunas de los 2, 4 y 6 meses, las vacunas hexavalentes que nos protegen básicamente de, pues como su nombre lo dice, son 6 enfermedades las que nos protegen las vacunas. La vacuna hexavalente tiene acción contra la difteria, la tos la poliomielitis, el tétanos, la hemófilos influenza tipo B y también la hepatitis B. Básicamente son las 6 enfermedades que protege esta vacuna. Y además se les ponen vacunas contra el rotavirus, que es unas gotitas que van orales a los bebés. Como las de la polio también. Básicamente sí, pero las de la polio se ponen un poquito después en la vida, a partir más o menos de los 6 meses. Las de recién nacido, digamos a los 2 meses, inician con las de los rotavirus, y esto es para prevenir enfermedades diarreicas, sobre todo. Desde que se descubrieron estos virus que producen diarreas en los niños, han salvado muchos niños porque morían de deshidratación precisamente por estos virus. Y adicional, en esta etapa de la vida se empiezan con las vacunas de neumococo. El neumococo es una bacteria que, como su nombre lo indica, produce infecciones a nivel pulmonar, neumonías, pero también se relaciona con infecciones graves en la cabeza, en el sistema nervioso central, con meningitis. Entonces se protege de 13 serotipos esta vacuna, y es las que son las primeras que se ponen en el esquema nacional de vacunación. Como te digo, primero a los 2, 4 y 6 meses de edad de los niños son las que les protegen. A partir de los 6 meses ya se indica la vacuna de la influenza, que es la que estábamos comentando al inicio, y esa se considera con un refuerzo anual a partir de esa edad. ¿Para qué? Para proteger al niño y pues a toda la población en general, sobre todo. La influenza es una vacuna, digo, no sé si esto se sale un poco del tema, Doc, pero me pareció pertinente comentar, es una vacuna que se refuerza cada año, ¿verdad? Sí, básicamente. ¿Es porque cambia mucho los virus? Sí, existen pues varias variantes del virus de la influenza, y de hecho, según las predicciones epidemiológicas que se hacen cada año, se sabe que cierta variante va a estar circulando en el medio ambiente de las poblaciones, y entonces se crea la vacuna esperando esas variantes. Entonces, ahora sí que es como la actualización de Windows. Que básicamente, para el antivirus anual, año, básicamente sí. Básicamente, lo que mucha gente piensa es que para que no te dé la influenza, en realidad no es así. O sea, la influenza puede sufrirse, pero sí los cuadros graves que requieren hospitalización, terapia intensiva incluso, se previenen con la vacuna de la influenza, básicamente. O sea, ya varias veces las hemos llegado a sufrir, pues algunas personas. Yo en lo personal también las llegué a padecer, pues la influenza, pero con la vacuna la probabilidad de una cepa grave, ¿no? Es menor, pues muchísimo más menos posible que esto sea así como tal. Ok. Esas vacunas que nos ponen de pequeños ¿generan algún efecto secundario? Si acaso fiebre o algo así. Sí, en realidad existen efectos. O sea, en la cuestión de la vacunación hay algo que se le llama eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización. Es lo que nosotros vigilamos, digamos, cuando se ponen vacunas, y inicialmente pues tomó también notoriedad con las vacunas del COVID, porque normalmente los efectos adversos, que es lo que estamos hablando, son leves. O sea, en la mayoría de los casos son casos pues que son de una poquito de fiebre, un poco de dolor o enrojecimiento en la zona donde se pone la vacuna, que dura 1 o 2 días cuando mucho. Se tratan pues en el caso de los niños, lo que nos recomendamos es un poco de antipiréticos como el paracetamol, o incluso meter a bañar a los niños, y con eso en la mayoría de las ocasiones pasa que no
pues no tiene mayores efectos. No hay mayor problema, realidad, ¿no? La protección, pues, es sopesa más los riesgos, pues, o sea, el beneficio que el riesgo de poner esta vacuna, pues, Así o sea, y eso se les dice a los papás desde que se los ponemos, que se puede sentir un poco incómodo el niño, pero es algo, pues, que se tiene que sopesar, pues, en este caso, para poder completar el esquema de vacunación. Bien. Sí, eso es lo que principalmente vemos nosotros con las vacunas. Y algo que siempre les decimos a los papás, que en lo personal, pues yo como pediatra lo veo mucho, es que no lo vean como algo negativo, sobre todo los niños, porque me toca muy seguido que los amenazan al momento de las vacunas, que siempre dicen, te voy a llevar con el doctor para que te vacunen, y los niños para que te pongan inyección. Se tienen miedo, un pavor a simplemente acudir a consulta precisamente por eso, pero pues es algo que se les tiene que decir desde el principio, que sí duele, no vamos a mentirles y decirles que no pasa nada, pero sí, o sea, les decimos te va a doler un poquito, pero se va a quitar, o sea, en realidad no es algo grave, como le insisto, es un que instante puede ser realmente, ¿no? Exactamente. Es muy rápido. Sí, en realidad las vacunas duelen en el momento que se ponen y ya después, pues nada más, como te digo, queda un poco adolorido en la zona de la vacuna, pero nada más. En realidad, muchas veces lo que yo les digo a los niños es más el miedo que ellos tienen que propiamente la vacuna. El miedo que les infunden también, ¿no? Con esas amenazas. Precisamente. Sí, esas amenazas, la verdad, somos como los enemigos de los pediatras en particular, porque pues todos los niños, en cuanto llegan a la consulta, lo primero que dicen muchos de ellos es que no me vacunen, y yo digo, bueno, es que no voy a hacer eso, vamos a revisarte y ya después vemos. Y es parte de lo que tenemos que vivir día con día. Parte de lo que tienen que trabajar con los pequeños. Básicamente, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué más hay que aplicar, Doc, conforme va creciendo el niño para su sano crecimiento, ¿no? Para cuidar su salud. Sí, ya después de esos 6 a 8 meses ya se empiezan con las vacunas de refuerzo. ¿Por qué? Porque las vacunas que te comentaba, las primeras dosis, son las del esquema básico, digámoslo así, y ya a partir del año de edad se ponen los refuerzos. Hay una que es muy famosa, que es la que le llaman la triple viral, perdón, que es de sarampión, rubiola y parotiditis. Esta es para prevenir precisamente todas esas infecciones que son virales para evitar cuadros graves, pues, o sea, sobre todo a nivel, pues, orgánico de los niños y también, pues, en la comunidad. Para poder hablar de una adecuada protección, se habla de que tiene que ser una protección de aproximadamente el 90% al 95% de los pacientes. Tienen que estar vacunados en una población para tener el efecto famoso de rebaño, o sea, de los que no están vacunados. La inmunidad de rebaño que le llaman, ¿verdad? Por ciertas condiciones, porque si hay condiciones que contraindican las vacunas, puedan protegerse por el resto. Pues en realidad, porque hay niños, por ejemplo, los que me tocaba ver a mí principalmente, niños que están recibiendo terapias, por ejemplo, quimioterapia por cáncer o algo así, las vacunas están contraindicadas precisamente. No todas, pero una buena parte están contraindicadas y pues la forma de protegerlos a ellos es protegiéndonos nosotros, en este caso con las vacunas. Y eso es lo que se habla. Por desgracia, aquí en el país no hay mucha, pues ahora sí que información en ese sentido. Las cifras oficiales sí hablan aproximadamente de una vacunación entre el 92% de niños menores de 1 año y mayores de 1 año de 89.5%. Sin embargo, esas son como las cifras que destapa la Secretaría de Salud, pero hay otras estimaciones independientes que se han hecho que dicen que realmente el real de vacunas en este país, o sea, la estimación de un esquema completo está alrededor del 48%. Entonces, ¿en serio? Es una diferencia abismal, o sea, es casi la mitad de los pacientes que realmente completan su esquema de vacunación, y esto tiene mucho que ver sobre todo en las zonas de alta marginación que existen aquí en el país, que pues es difícil acceder a esas zonas para poder dar un esquema completo de vacunación, y a veces después de la primera dosis no regresan en muchos casos algunos pacientes, o aunque regresen, como te digo, es difícil acceder a esas zonas, y entonces el total de la población en México es aproximadamente eso, en relación al 48% de los pacientes se completan un esquema completo pues hasta el año de edad, como todas estas dosis que te estaba comentando, y pues desde que se inicia va descendiendo de forma exponencial. Digámoslo así. Fíjate que ahora que lo comentas, a mí me tocó escuchar, creo que el año pasado, que decían que el gobierno de alguna manera hasta había bajado la guardia con cuestión de la vacunación, de las campañas de vacunación. Yo soy usuario del IMSS, yo acudo mes a mes a mi cita, y ahí siempre está el carrito de las vacunas, ya andan pasando y preguntando, ¿no?
Y pues sí, obviamente a la población que acude al IMSS, pues ahí nos tienen bien cautivos. Todos los niños que ven ahí los ves vacunando, niños, etcétera. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, a mí me tocó que fueran a mi casa a vacunarme, o sea, una brigada de vacunación a vacunarme. Y me tocó que me vacunaran en la primaria. Sí, claro. O sea, que hacían las campañas. No sé si eso sigue existiendo. ¿Tú tienes conocimiento? Pues de hecho sí siguen existiendo. Sin embargo, pues ahora sí que muchas veces en estas poblaciones, pues en las primarias sí hay, pero se necesita el permiso de los padres. Pues lo mismo es lo que decíamos antes. No te preguntaban. Muy dado. Sí, a mí también me pasó. También. Yo nomás llegaba, oye, mamá, me vacunaron. Ay, hay que meterte a bañar para que por si te da temperatura. Sí, claro. Es parte de lo mismo. Y o sea, ahí está bien en realidad todo esto, pero sí hay que pues darle... Oye, así pues, es más delicado, pues, ¿verdad? Sí, o sea, principalmente pues es el derecho de los padres también así poder decidir si vacunar o no a sus hijos, pero así como es derecho de ellos, de nosotros es una obligación darles la información. ¿Para qué? Para poder decirles, bueno, el riesgo es esto, como les decíamos, que se ponga un poco irritable el niño, le dé un poquito de fiebre o algo así, pero el beneficio básicamente es que no va a padecer en la mayoría de los casos de estas infecciones graves, que son todos los que estamos viendo, principalmente neumonías, meningitis y diarrea son los que se quieren erradicar, sí, precisamente porque son enfermedades que cobraron muchas vidas en el pasado, las siguen cobrando en la actualidad, por desgracia, pero la incidencia es mucho menor, o sea, hay menos casos. Y conforme va creciendo el niño, se ponen otro tipo de vacunas, ¿no? Sí, claro. O sea, las vacunas ya de mayor edad, digámoslo así, según el Esquema Nacional de Salud, a partir de los 4 años son las refuerzos. Hay otra vacuna que le llamamos DPT, que es para difteria, parotiditis y tétanos. Son los refuerzos. O sea, normalmente es la vacuna que te ponen cuando te tienen que vacunar de refuerzo del tétanos. Por ejemplo, esa es la que dicen que tiene como 10 años de inmunidad. De vigencia, ¿no? Ajá, sí, a mí me la acaban de poner justamente en el seguro. Sí, precisamente. En diciembre. ¿Hace cuánto se vacunó el tétano? Y recordé, yo tengo aquí una herida y la última vez fue en el 2002, le dije, 2002. Ya le toca porque ya fueron 10 años. No, ya son muchos, 22. Sí, claro. Y órale, me ajusticiaron ahí. Sí, es como las que se ponen y son de refuerzo precisamente para garantizar pues cierta inmunidad. Hay unas vacunas que tienen la inmunidad vitalicia, así le llamamos, como la de la tuberculosis, pero hay otras que sí se recomienda porque va bajando la inmunidad. No es que se acabe, sino que simplemente la efectividad va siendo menor. Otra que también es muy sonada es la vacuna del VPH que se les pone a las niñas, sobre todo a partir del 5º año de primaria o cuando cumplen los 11 años. Si no ¿Es solamente para a las niñas? De hecho, así se hacía en un inicio porque el VPH, la importancia que tiene es en el cáncer de cervix en el futuro, y entonces para intentar cubrir a la población más vulnerable solamente se veía en las niñas. Pues en realidad a los niños también se les debe de aplicar, pero si hay situaciones limitadas, la vacuna del VPH es para niñas, sí, o precisamente por los 4 serotipos que cubre, que es la famosa que se llama Gardasil, que cubre de los serotipos que son el 6, 8, el 9, 11, 16 y 18 son los que tienen, que son los que más se han relacionado al virus del VPH con el cáncer cervicuterino. Entonces, para esto tiene la importancia. Como adultos también se puede poner, sí, claro, pero el esquema es diferente, son 3 dosis en este caso. Y ya aquí en Guadalajara existen varias asociaciones civiles que se tiene, pues ahora sí que está el acceso porque, pues quieras o no, en la mayoría de los casos esta vacuna se puede poner también por medio privado, pero el costo de la misma es lo que limita un poco el acceso a la misma, ya que pues son vacunas que como son convenientes, pero al mismo tiempo también pues son costosas para la mayoría de la población. Estamos hablando pues por encima del salario mínimo en algunos casos y entonces pues no es tan no es tan accesible. En esta cosa. Exactamente. Sí, precisamente. Oye, Doc, ¿y todas las vacunas están disponibles en
lo que es salud pública y también privada, o sea, tú los puedes aplicar cualquiera. Sí, básicamente, de hecho, lo que yo les digo a los pacientes es que, miren, las vacunas en realidad son las mismas. El sector salud y la medicina privada no diferencian entre una y otra. No es mejor la que tú pones que la que pone el sector público. No, es la misma. La única, ¿cómo te puedo decir? Beneficio que le vemos adicional es que con sector salud uno tiene que hacer su cita y acudir específicamente cuando le solicitan. ¿Para qué? Para poner esas vacunas. En el sector privado es un poco más accesible porque puedes elegir el día y la hora de que las puedes poner, pero cualquiera de las dos son pues el beneficio, lo que se busca. Claro, y ya el beneficio de la salud para el pequeño. Sí, claro. Ya donde tú sientas más confianza, te sientas más cómodo y sea más accesible para ti, ¿no? Sí, de hecho, en el sector privado hay 2 vacunas que son las que principalmente vemos más los pediatras, que es la vacuna contra la varicela y la vacuna contra la hepatitis A. Las 2 se ponen a partir del año de edad y estas se recomiendan sobre todo en los niños que acuden a guarderías o tienen contacto con otros pequeños. Que empiezan a tener contacto. Sí, es muy sonados esos casos de que empiezan a tener pues las manifestaciones de brotes de varicela o de hepatitis precisamente por el contagio entre un chaparrito y otro. Y no es algo malo, en realidad son enfermedades que se ven todavía en la población, pero si se pueden prevenir, pues también se están recomendadas. De hecho, la propuesta para este año es valorar si se pueden incluir en el Sistema Nacional de Salud. ¿Para qué? Para que ya se las pongan de forma regular a todos los niños, que es algo bastante bueno también. Sí. ¿A ti te tocó tener varicela de niño? Pues de hecho creo que sí, pero nunca me enteré porque no, la verdad yo creo que estaba muy chiquito y no tenía esa conciencia todavía. Conciencia. En realidad porque a mí me tocó a los 15. Oh, vaya. Sí, fue difícil. Pero a mi ex esposa le tocó a los 35. Vaya. La pasó súper mal. Sí, de hecho, entre más grande va siendo la persona, más complicaciones suelen surgir. En los niños pequeños no es tanto, es más que nada una enfermedad leve, algunas cuantas lesiones que le salen y se les quitan, pues en realidad problema. En la mayoría de los casos, como te digo, a veces se salen incluso sin mucha eventualidad, porque a menos que salgan las lesiones por fuera, lo más típico es en la cara y el tronco, pero hay veces que salen por dentro, por ejemplo, en la boca o en la nariz y no se dan cuenta, pues los papás. Y eso es a lo mejor lo que yo creo que me ha de haber pasado a mí, porque algo así. Pues como te digo, sí me di cuenta posteriormente que sí había padecido yo de varicela, pero pues nunca me enteré en realidad para esa. Y si no, me imagino que yo hubieras padecido con todos los casos que ves, ¿no? Cada año. Eso sí, pero no, al parecer pues todo va bien hasta cierto Muy bien, punto. Doc. Nos has hablado de la historia de las vacunas, del esquema de vacunación. Un poco generar confianza en los padres de que pueden hacerlo en el sector público o en el sector privado. La vacuna es la misma, que es parte de cuidar la salud de los pequeños. ¿Cómo motivarías tú a los padres para decirles, vacunen a sus hijos? Aquí está toda la información y es seguro, para dirigirnos hacia el cierre de este episodio. Sí, claro. O sea, lo principal que yo les digo es que las vacunas yo las relaciono como que es un acto de amor también hacia los hijos. Bien. ¿Por qué? Porque los estás protegiendo ante aquello que tú no puedes ver. Por ejemplo, los virus, bacterias y todas estas cuestiones que salen del control de uno mismo, se pueden prevenir de esta forma. O sea, las vacunas nos ayudan a nosotros como médicos para precisamente pues ayudar a los chaparritos, que es lo que queremos en esta población, ya que pues sí me ha tocado ver casos graves de niños que han sido hospitalizados precisamente porque no tienen vacunas, y en la mayoría de los casos son casos sumamente graves que acaban falleciendo o que quedan con secuelas muy graves secundarias a pues no haber tenido la vacuna. Y entonces es lo que yo les digo, la vacuna es para el niño y es para toda su vida, pues básicamente. Entonces una forma de nosotros hacernos responsables de esa vida que tenemos nosotros al cuidado, pues como padres o como médicos pediatras, es esa misma cuestión. Y sobre todo también pues está la invitación de que si tienen dudas en relación a pues los efectos de las vacunas, cuáles vacunas se les ponen, cómo se les ponen y todo eso, para eso estamos nosotros, para poder aclarar esas dudas. Y pueden escribirte en cualquiera de tus redes sociales.
Claro, para eso estamos, para poder ver y pues también si necesitan asesoría sobre cuáles vacunas, qué vacunas o incluso para conseguirlas, también estamos para esa misma cuestión. Perfecto. Pues sí, muchísimas gracias, Doc, por toda la información, por la confianza que transmites y hacer esa invitación a los padres. Yo sé que hay mucha información ahorita en el internet, pero si tienes dudas, escribe directamente al doctor Frías, ya puede ser en su perfil de Doctoralia o cualquiera de sus redes sociales. Un placer tenerte nuevamente por aquí, Doc. Gracias, Israel. Nada más pues recordar que estamos a la orden y pues que me pueden seguir en todas las redes sociales, igual como Dr. Luis Frías Pediatra, tanto Facebook, Instagram o TikTok incluso. Muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.